Hola, hoy te voy a hablar sobre el NAC, otro suplemento contra el envejecimiento para tener muy en cuenta. El NAC, o también conocido como N-acetilcisteína, es un compuesto derivado del aminoácido L-cisteína. Se ha utilizado en medicina durante décadas, debido a sus propiedades antioxidantes y capacidad para aumentar los niveles de glutatión, un antioxidante clave en el cuerpo. Aunque el NAC se ha estudiado principalmente en relación con trastornos respiratorios y hepáticos, también se ha explorado su potencial papel en el antienvejecimiento. A continuación, se presentan algunos de los posibles beneficios del NAC en relación con el antienvejecimiento. 1. Antioxidante. El NAC actúa como un potente antioxidante, ayudando a neutralizar los radicales libres y reducir el estrés oxidativo en el cuerpo. Esto puede proteger las células y los tejidos del daño causado por los radicales libres, que están implicados en el envejecimiento y diversas enfermedades. 2. Apoyo pulmonar. El NAC se utiliza ampliamente en el tratamiento de afecciones respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y la fibrosis quística. Ayuda a aflojar y disolver el moco, facilitando la expectoración y mejorando la función pulmonar. 3. Desintoxicación. El NAC tiene propiedades desintoxicantes y se utiliza en casos de intoxicación por paracetamol, acetaminofén, para prevenir o minimizar el daño hepático. También se ha investigado su uso en la desintoxicación de metales pesados y otros compuestos tóxicos. 4. Salud mental. Se ha demostrado que el NAC tiene efectos beneficiosos en trastornos de salud mental como la depresión, el trastorno bipolar, y el trastorno por consumo de sustancias. Se cree que su capacidad para aumentar los niveles de glutatión y regular los neurotransmisores juega un papel en estos beneficios. 5. Salud cardiovascular. El NAC puede tener efectos protectores en el sistema cardiovascular. Se ha sugerido que ayuda a reducir los niveles de homocisteína, un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. También puede mejorar la función endotelial y reducir la inflamación en los vasos sanguíneos. 6. Salud hepática. El NAC puede beneficiar la salud del hígado al aumentar los niveles de glutatión, proteger contra el estrés oxidativo, y tener propiedades antiinflamatorias. Se ha utilizado en el tratamiento de enfermedades hepáticas, como la enfermedad del hígado graso no alcohólico, EGNA, y la hepatitis. 7. Salud inmunológica. El NAC ha mostrado efectos estimulantes del sistema inmunológico, mejorando la función de los linfocitos y la respuesta inmune. Esto puede ser beneficioso para combatir infecciones y promover una mejor salud general. 8. Apoyo a la fertilidad masculina. Se ha demostrado que el NAC mejora la calidad del semen y la movilidad de los espermatozoides en hombres con problemas de fertilidad. A continuación te voy a decir cómo dosificarlo, y también te voy a hablar de las precauciones que hay que tener. La dosis adecuada de N-acetilcisteína, NAC, puede variar según la condición médica específica, la edad y otros factores individuales. Es importante consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación con NAC para obtener recomendaciones personalizadas. Dicho esto, a continuación se presentan algunas pautas generales sobre las dosis comunes de NAC. 1. Para trastornos respiratorios. En el tratamiento de afecciones respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, la dosis típica de NAC varía entre 600 mg y 1200 mg al día, dividida en 2 o 3 dosis. 2. En casos de intoxicación por paracetamol. En situaciones de intoxicación por paracetamol, se pueden administrar dosis más altas de NAC en entornos médicos. Estas dosis pueden variar y se administran bajo supervisión médica. 3. Para trastornos de salud mental y adicciones. La dosis de NAC utilizada en estudios clínicos para el tratamiento de trastornos de salud mental, como la depresión o el trastorno bipolar, suele oscilar entre 1200 mg y 2400 mg al día. Sin embargo, es esencial seguir las recomendaciones de un profesional de la salud. Es importante destacar que estas son pautas generales, y las dosis específicas pueden variar según la situación individual. Pero ¿qué efectos secundarios presenta el NAC? El N-acetilcisteína, NAC, generalmente se considera seguro, cuando se toma en las dosis recomendadas. Sin embargo,
Como con cualquier suplemento o medicamento, puede haber efectos secundarios en algunos individuos. A continuación, se presentan algunos posibles efectos secundarios del NAC. 1. Malestar gastrointestinal. Los efectos secundarios más comunes del NAC son leves y están relacionados con el sistema digestivo, como náuseas, vómitos, diarrea, indigestión y malestar estomacal. Estos síntomas suelen ser transitorios y pueden disminuir si se toma el suplemento con alimentos. 2. Alergias. Algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas al NAC, como erupciones cutáneas, picazón, hinchazón o dificultad para respirar. Si se presentan síntomas alérgicos, se debe suspender el uso del NAC, y buscar atención médica de inmediato. 3. Interacción con medicamentos. El NAC puede interactuar con ciertos medicamentos, como los anticoagulantes, por ejemplo, warfarina, y los medicamentos que reducen la presión arterial. Si estás tomando otros medicamentos, es importante consultar con un médico antes de comenzar la suplementación con NAC. 4. Riesgo de sangrado. En dosis muy altas, el NAC puede tener un efecto anticoagulante y aumentar el riesgo de sangrado. Esto es especialmente relevante para las personas que ya toman medicamentos anticoagulantes. Siempre es importante seguir las pautas de dosificación recomendadas, y consultar a un médico en caso de duda. 5. Olor corporal. El NAC tiene un olor característico debido a su contenido de azufre. Algunas personas pueden notar un olor corporal desagradable al tomar NAC, pero esto es inofensivo y desaparece una vez que se suspende el suplemento. Es fundamental recordar que estos efectos secundarios no ocurren en todas las personas, y que la mayoría de las veces son leves y transitorios. Siempre es aconsejable hablar con un médico antes de comenzar cualquier suplementación para evaluar los posibles riesgos y beneficios en tu situación específica. Espero que le saques el máximo rendimiento a esta información. No olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho ya, y me des un like al vídeo si te ha parecido interesante. Esto me ayuda, para poder seguir haciendo videos como este. También puedes dejar tu opinión sobre lo que piensas de esto, abajo en los comentarios, y comparte el vídeo con tus amigos y familiares. Adiós y hasta el próximo vídeo.